¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Marcano sin tapujos. Hoy es 25 de mayo de 2026 y lo que vamos a analizar en esta transmisión en vivo no se está diciendo con esta claridad en ningún otro espacio del mundo hispanohablante. Si usted está aquí por primera vez, quédese. Si ya nos conoce, prepárese, porque el análisis de hoy va a fondo. Antes de comenzar, suscríbase ahora mismo, active la campanita y déjenos su me gusta. Este canal se sostiene con su respaldo y este respaldo o ese respaldo es lo que nos permite hablar sin miedo, sin filtro y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a desarmar pieza por pieza una de las escenas diplomáticas más cuidadosamente coreografiadas del año. La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín. Y digo escena porque es exactamente lo que vimos. Una puesta en escena. Dos hombres caminando por los jardines de Songonanay, dos hombres visitando juntos el templo del cielo, ese complejo de 6 siglos donde los emperadores chinos oraban por la prosperidad de las cosechas. Dos hombres declarando éxito mutuo frente a las cámaras del mundo. Pero detrás de la simbología, detrás de los gestos de cortesía y los banquetes de Estado, hay una verdad mucho más dura, mucho más reveladora. Pekín y Washington abordaron la cumbre con dos relatos enteramente distintos. Y esa divergencia, esa fractura en los comunicados oficiales es lo que verdaderamente importa. Comencemos por el contexto, porque sin contexto no hay análisis posible. Esta fue la primera visita de Donald Trump a China desde 2017. Casi una década separaba aquella visita inaugural, cuando Trump era apenas un presidente novato siendo recibido con todos los honores imperiales por un Xi Jinping que aún se acomodaba en su segundo mandato de la cumbre que acabamos de presenciar. En el intervalo, el mundo cambió. Hubo una pandemia que configuró las cadenas de suministro globales. Una guerra comercial brutal, con aranceles estadounidenses que llegaron al 145% sobre algunos productos chinos. Respondida espejo a espejo por Pekín, además del cierre selectivo de las exportaciones de tierras raras. Un golpe quirúrgico al corazón industrial occidental. Hubo una guerra en Ucrania que aún continúa, que reordenó las alianzas energéticas euroasiáticas. Y hubo sobre todo una transformación profunda en la autopercepción de China. Ya no es la potencia emergente paciente que esperaba su momento. China es la potencia que cree haber llegado por fin a la mesa principal del orden mundial. Por eso, esta cumbre no fue una reunión entre iguales en un sentido protocolar. Fue una reunión entre dos visiones del mundo que ya no caben en el mismo continente narrativo. Trump fue acompañado por su hijo Eric y por más de una
docena de líderes empresariales estadounidenses. Entre ellos, dos nombres que merecen toda nuestra atención. Elon Musk, el dueño de Tesla, y Jensen Huang, el director ejecutivo de NVIDIA. ¿Por qué importa esto? Miren, importa porque Musk representa la dependencia estructural de la industria automotriz norteamericana respecto del mercado y los insumos chinos. Y Wang representa el corazón mismo del enfrentamiento tecnológico contemporáneo, los chips de inteligencia artificial. Que Trump haya llevado a Pekín al director ejecutivo de la empresa más valiosa del mundo, una empresa cuya tecnología está sujetada a controles de exportación impuestos por la propia administración estadounidense, es un mensaje en sí mismo. Es la confesión silenciosa de que la guerra tecnológica con China tiene costos internos que ningún presidente americano puede ignorar indefinidamente. Ahora vamos al fondo del asunto. ¿Qué se acordó ahí exactamente? ¿O realmente? Miren, desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado en sus conversaciones preparatorias en Seúl con Hin Lifeng, el vicepremier chino, dos instrumentos. Un consejo comercial para reducir aranceles sobre exportaciones chinas consideradas menos sensibles y un consejo de inversiones para canalizar flujos de capital chino hacia los Estados Unidos. También se mencionó un protocolo para impedir que actores no estatales accediesen a los modelos más avanzados de inteligencia artificial. Sin embargo, ni durante la cumbre, ni inmediatamente después se anunciaron acuerdos formales en ninguno de estos frentes. Y aquí viene la confesión que cambia el sentido de todo. Trump declaró a los periodistas tras abandonar Pekín, que ni siquiera abordó el tema arancelario con Xi Jinping. Detengámonos en esto. Detengámonos exactamente en esto. El presidente de los Estados Unidos viaja a China para sostener su primera cumbre presidencial en suelo chino en casi una década. En medio de una guerra comercial que ha sacudido la economía global y el tema arancelario no se discute. Eso no es omisión. Eso es una señal. Una señal que significa que el formato de la cumbre estaba diseñado para producir imágenes, no decisiones. Significa que los acuerdos sustantivos se llegan a producirse, si es que llegan a producirse, ocurrirán en otros canales, lejos de los micrófonos, en negociaciones técnicas conducidas por Bessent y Hin Lifeng. Significa, en última instancia, que esta cumbre fue un acto de administración política, no un punto de inflexión estratégica. Trump, por supuesto, necesitaba volver a casa con trofeos visibles.
y los anunció. El más sonoro fue la compra por parte de China de 200 aeronaves Boeing, una cifra menor a las 500 que se esperaban, pero todavía considerable. El mayor contrato de Boeing en China desde aquella primera visita de 2017. Y luego llegó la promesa de adquisiciones agrícolas chinas por más de 10,000 millones de dólares, de carne de res, de soya y productos del campo. ¿Quién es el destinatario real de estos anuncios? ¿Quién es? ¿Quiénes piensan ustedes que es el destinatario real de estos anuncios? No es el público internacional. Esos anuncios van a los agricultores de Iowa, el ranchero de Nebraska, el votante republicano de los estados del cinturón agrícola, que en noviembre acudirán a las urnas en las elecciones a mitad de mando. Trump no negoció en Pekín, hizo campaña en Pekín. Y eso, dicho con todas sus letras, es formación esencial para entender la asimetría de esta cumbre. Una potencia jugaba a la geopolítica, la otra jugaba al ciclo electoral. Y aquí viene la grieta. Aquí es que viene la grieta. China no confirmó ninguno de esos acuerdos. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores se limitó a remitir las preguntas a los comentarios genéricos de Xi Jinping sobre cooperación comercial. Es decir, Pekín optó por no contradecir explícitamente a Trump, pero tampoco le concedió la validación oficial que él necesitaba. Esa ambigüedad calculada es una herramienta clásica de la diplomacia china. No negar, pero tampoco confirmar. Dejar que la otra parte cuente la historia que necesita contar, conservando para sí la opción de retirar el respaldo en cualquier momento futuro. Vamos a Oriente Medio. Trump anunció que Xi Jinping se había comprometido a no proveer armamento a Irán mientras este país estuviera en guerra con los Estados Unidos, y que ambos compartían el objetivo de mantener abierto el estrecho de Hormuz e impedir que Teherán obtuviese un arma nuclear. Posiciones, eso dijo Donald Trump, muy similares. El comunicado chino confirmó que el tema fue tratado. El tema fue tratado, pero no mencionó ninguno de los compromisos específicos que Trump describió. El único pronunciamiento sustantivo de Pekín sobre Irán provino, una vez más, de un portavoz del ministerio, quien declaró que esta guerra nunca debería haber ocurrido y que no hay necesidad de que continúe. Lean ustedes entre líneas. Esa formulación no respalda la posición estadounidense. La cuestiona implícitamente. Sugiere que la responsabilidad del conflicto recae también sobre Washington.
Esa es una forma de distancia diplomática expresada en el lenguaje burocrático más cuidadoso posible. China no se compromete a aislar a Irán, porque Irán es, en la arquitectura energética y geopolítica de Pekín, una pieza demasiado valiosa. El petróleo iraní fluye hacia las refinerías chinas. La asociación entre Pekín y Teherán es una de las columnas de la alianza euroasiática que China construyó junto con Rusia. Pedirle a Xi Jinping que abandone Irán es pedirle que desmonte una pieza fundamental de su estrategia global. Y Xi Jinping, sencillamente, no lo va a hacer. La cumbre lo confirmó por omisión. Y ahora llegamos al tema más delicado de todos. Taiwán. Taiwán. La versión china de la cumbre puso especial énfasis en este punto. Xi Jinping advirtió personalmente a Trump que un manejo inadecuado del asunto taiwanés podría conducir a un conflicto directo entre China y los Estados Unidos. Pekín llegó a la cumbre con dos objetivos concretos respecto de Taiwán: convencer a Trump de frenar o reducir las ventas de armas a la isla y obtener una declaración pública estadounidense de que Washington se opone a la independencia taiwanesa. La segunda no ocurrió. Lo primero quedó abierto, peligrosamente abierto. Trump declaró ya a bordo de Air Force One que había discutido con gran detalle las ventas de armas a Taiwán con Xi Jinping. Pero se negó a precisar si autorizaría el paquete de armamento por valor de 13,000 millones de dólares ya aprobado por el Congreso. Y luego soltó una frase que el gobierno de Taipei debería leer con extrema preocupación. Dijo: lo último que necesitamos ahora mismo es una guerra a 9,500 millas de distancia. Esa frase, amigos míos, esa frase no es una posición de política exterior. Es una declaración de transnacionalismo puro. Es la admisión de que para Trump, Taiwán es una pieza negociable, no una línea roja inviolable. Cuando Xi Jinping le preguntó si los Estados Unidos defendería directamente a Taiwán en caso de invasión, Trump simplemente no respondió. Marco Rubio, su secretario de Estado, intentó posteriormente cerrar la herida diplomática, afirmando que la política estadounidense de ambigüedad estratégica no había cambiado. Taipei celebró la declaración, pero el daño retórico ya estaba hecho. La duda quedó sembrada. Y en geopolítica, la duda es muchas veces más peligrosa que la amenaza explícita. Xi Jinping, mientras tanto, presentó su gran ofrenda conceptual.
la estabilidad estratégica constructiva. Una fórmula nueva, cuidadosamente diseñada, que él definió como una relación basada en la cooperación, la competencia dentro de límites apropiados y una estabilidad duradera con paz predecible. Suena bien. Suena casi reconciliador, pero traducido al lenguaje del análisis estratégico significa algo muy concreto. Significa que los Estados Unidos deberían abstenerse de toda acción que China considere provocadora, particularmente en torno a Taiwán. Significa que Pekín pide la institucionalización de un statu quo en el que China gana terreno mientras Washington se compromete por adelantado a no resistir. Los comunicados estadounidenses no hicieron mención alguna de este marco. Esa omisión es un rechazo silencioso. Silencioso. Pero el solo hecho de que Xi Jinping lo haya planteado y de que haya quedado registrado oficialmente en los documentos chinos abre la puerta a futuras o futuras invocaciones diplomáticas. Sí, eso abre la puerta a futuras invocaciones diplomáticas. China construye doctrina. Estados Unidos administra ciclos electorales. Esa asimetría temporal es la verdadera ventaja estratégica de Pekín. Y entonces vino el momento más revelador de toda la cumbre. Xi Jinping habló de una transformación no vista en un siglo. Una expresión que utiliza para describir lo que él considera la desintegración del orden global liderado por los Estados Unidos. E invocó la teoría según la cual el conflicto es inevitable cuando una potencia emergente desafía a una potencia consolidada. Trump, en lugar de rechazar el marco, respondió en sus redes sociales señalando que Xi Jinping había sugerido con gran elegancia que los Estados Unidos podrían ser una nación en decadencia, aunque aclaró que el líder chino se referiría a los Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. La aclaración no salva el momento, la agrava, porque revela que el presidente estadounidense aceptó sin contestar conceptualmente una caracterización china de su propio país como potencia declinante. Que la haya circunscrito al gobierno anterior es una mezquindad partidista. La idea estructural permaneció en pie y Xi Jinping se la llevó como trofeo de regreso a los archivos del Partido Comunista Chino. ¿Qué nos queda entonces después de toda la pompa de Pekín? ¿Qué nos queda? Nos quedan dos guiones distintos. Dos guiones distintos. El guión
estadounidense habla de acuerdos comerciales fantásticos, de compras agrícolas, de cooperación en inteligencia artificial y de compromisos chinos sobre Irán. El guión chino habla de estabilidad estratégica, de Taiwán como línea roja, de transformación global, de una América en declive. Ambos relatos describen la misma reunión. Ninguno de los dos describe la misma realidad. Y esto, para América Latina, no es un asunto lejano. Cada vez que Washington y Pekín entran en una fase de gestualidad sin contenido, los estados intermedios, los países de nuestra región, las economías dominicanas, mexicanas, brasileñas, colombianas, quedan expuestos a una incertidumbre estratégica más profunda. Porque si la primera potencia y la potencia emergente no han resuelto sus diferencias fundamentales, las reglas del comercio global, los flujos de inversión, las cadenas de suministro tecnológicas, todo eso permanecerá en estado de tensión latente. Y en esa tensión, los países pequeños pagan el precio más alto. China ya no es el primer socio comercial. Perdón. China es el primer socio comercial de la mayor parte de América del Sur. Sí. Los Estados Unidos siguen siendo el ancla institucional y financiera del hemisferio. La cumbre de Pekín no estabilizó esa ecuación, la congeló en su ambigüedad. Y la ambigüedad en geopolítica siempre favorece al que tiene más paciencia. No hace falta decir cuál de las dos potencias la tiene. Termino con esto. La diplomacia de fotografías es seductora. Las visitas al templo del cielo, los almuerzos a Tsunanay, los apretones de manos frente a las banderas, todo eso constituye una atmósfera de normalidad. Pero la normalidad no es paz. La normalidad puede ser también el preludio de una confrontación que ambas partes preparan mientras simulan acercarse. Trump se fue de Pekín diciendo que Xi Jinping es su amigo. Xi Jinping se quedó diciendo que el mundo atraviesa una transformación no vista en un siglo. Esas dos frases no son compatibles. Son los extremos de una contradicción que solo el tiempo, la historia y eventualmente alguna crisis aún no nombrada terminará de resolver. Gracias. Gracias de corazón por quedarse con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjenos su me gusta, active la campanita y acompáñenos en las próximas ediciones. Su respaldo mantiene
este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es, como siempre, Marcano sin tapujos. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.